Buenos días, nos encontramos otra vez aquí en otro capítulo de Sin pelos en la lengua, Sí. con Princesa Sánchez y nuestro doctor Paz. Yo soy Espeolea y vamos a hablar un poco de todo, ¿no, doctor? Sí, venga. Como siempre. Sí, dispara. Rabiosa actualidad. Están saliendo noticias en medios en esta última etapa muy centrados en toda la figura del doctor dentro de las clínicas capilares, dada la proliferación de clínicas que hay a nivel nacional y local. Sí. ¿Cómo has notado tú a lo largo de 20 años que ha cambiado tu negocio? Bueno, cambió muchísimo. Yo cuando empecé el trasplante capilar existía lo que se llamaba el punch, que era el punch grande. Es decir, se sacaban sacabocados de aquí atrás, por decirlo de alguna manera, que eran como unos corchitos, y luego se hacían con el mismo sacabocados y se intercambiaban entre la parte de adelante y la parte de atrás. Yo pillé la parte final de esa era. Luego comenzó la tira. No sé si te acordás que se sacaba una tirita de piel de la parte posterior y se sacaban uno a uno los injertos para implantarlos. Bien, en esa época, igual que ahora, había más y menos cicatrices, dependiendo en la implicación del médico en la cirugía. Se hacían suturas tricofíticas, ya llegando al final de esa era. Habíamos logrado quitar la mala fama que tenía el trasplante capilar de la tira, que siempre se decía no me lo quiero hacer porque me dejaba una cicatriz grande aquí atrás. Ya no estaban quedando cicatrices, ya quedaban cicatrices muy bien camufladas. De hecho hay pacientes que todavía me vienen a ver desde Canadá y Estados Unidos, que era donde se terminó de especializar esta técnica, y surge la FUE. Cuando estábamos haciendo la tira no quedaba otra opción que la hiciera un médico. Y de hecho había cirujanos plásticos y otros cirujanos que no querían hacer la técnica de la tira, porque es muy difícil operar el cuero cabelludo. Y luego aparece la FUE, como dijimos. Aparece la FUE, es una técnica bastante más fácil, requiere una curva de aprendizaje muy larga, tanto para el médico como para los técnicos, muy larga, de por lo menos 1 año o 2. Y resulta que ya se degenera completamente. No es necesario que sea en quirófano en algunos países, no es necesario personal sanitario en algunos países y se empieza a generalizar. Entonces se empieza a operar en apartamentos, se empiezan a operar en quirófanos ambulatorios, se empieza a operar en quirófanos de verdad. ¿Es cuando empieza Turquía? El auge de Turquía. Efectivamente. Es una confusión tremenda. Nadie sabe ni el personal que necesita ni dónde hacerlo. Y ya empiezan a surgir pequeñas leyes menores. Entonces, sí, aquí en España se necesita un quirófano ambulatorio, sí, aquí en Europa se necesita que la siga siendo un médico, pero por ejemplo en Inglaterra no. En Inglaterra necesitan solamente que el personal sanitario pueda hacer cualquier cosa. Puede ser una administrativa la que esté haciendo la FUE. Qué horror. Sí. Entonces, claro, esa confusión llega hasta aquí. Y al low cost. Y a Turquía. Y eso implica que prácticamente ya hoy en día el médico no hace nada. De hecho, yo tengo pacientes acá que me dicen, ¿por qué ese precio si usted no hace nada? O sea, está perfectamente ya en la gente normalizado de que no es necesario que lo haga el médico. Y no es así. También como está normalizado que se dematicen, que tenga dolor, que la pasen muy mal. La inflamación de la cara, sí. Y eso no es así. Claro. Bien hecho, con un personal con experiencia y con la supervisión médica o con la implicación médica, nada de esas cosas tienen que ocurrir. Entonces, ¿en qué etapa estamos hoy? En que hay un intrusismo muy grande, como todo lo que da dinero, como toda la medicina estética. Ya sabes que acá estamos en Puerto Banús y ahí se hacen labios en las peluquerías y se hacen botox en cualquier lado. Entonces, estética, un montón. Estamos a ese nivel con el trasplante capilar, ¿no? Entonces lo que pedimos a la gente, por favor, es que averigüen bien quién le va a hacer la cirugía, que se lo haga un médico, por lo menos las fases que tiene que hacer el médico, que son la de diseño, colocación de anestesia, puncheo, incisiones o colocación con implanter, ¿vale? Esos 4 pasos sí o sí los debe hacer el médico. ¿Qué puede hacer la enfermera o auxiliar de enfermería? La extracción y la colocación en los agujeritos que previamente hizo el médico. Punto final. Cualquier cosa fuera de eso que sea
incidir en el paciente, hacer un corte, hacer un agujero, inyectar una medicación, la debe hacer el médico. Si no es así, no está bien hecho. De hecho, tenéis un capítulo anterior a este en el que es una entrevista, si no lo habéis visto en la playlist, os recomiendo que lo pongáis, y es una entrevista en la que sale Laura, que es la jefa de enfermería de esta clínica, junto con el doctor, y cada uno define muy bien cuál es la función de cada uno y por qué no son la misma y por qué no hacen lo mismo. Y me interesaba en este sentido hablar contigo, Princesa, que tú hayas hecho como una labor interesante a nivel de investigación de cómo estaba el panorama, qué era lo que pasaba y qué opinaba el Colegio de Médicos a este respecto, ¿no? Al respecto de que no haya médicos trabajando en las clínicas de implante capilar o que el médico aparezca ahí como de pasada. Pues nos hemos encontrado una posición muy tibia, ¿verdad, doctor? Muy tibia, que es la parte que más nos preocupa, porque también hablando con el doctor nos dimos cuenta que se abren clínicas muy rápido. Sí. Con mucha rapidez. Y cierran con mucha rapidez. Exactamente. Entonces, esa proliferación, cuando el mismo doctor nos explicaba que él, para abrir una clínica en Cádiz, se tiró más de un año y no había manera, efectivamente, y no había manera de lograrlo, es porque no se usa la misma vara de medir en virtud de qué empresa abre o no una clínica. Ni se dan las licencias con la misma celeridad, ni se facilita el trabajo con la misma celeridad. Por ahí estamos intuyendo que existen intereses que nunca hemos querido. El doctor siempre dice, yo pienso bien, yo quiero pensar bien, en la salud se piensa bien. Sí, pero existen intereses, no sabemos hasta qué punto, publicitarios, promocionales, económicos, por los cuales determinadas firmas o personas que representan esas firmas se les dan más facilidades que a un médico, cirujano, un colegiado, un doctor que cumple determinados protocolos. Claro, y yo también veo aquí, en este caso como curioso, que cuando nosotros hablamos de clínicas de implantes capilares, claro, tú no te encuentras nadie en la Costa del Sol que lleve 20 años haciendo ese trabajo. Entonces, a la hora de informarnos, de hacer un poco de research, de ver cómo cambia el mercado y dedicarnos a lo que nos dedicamos, vamos viendo que no tienes un punto de referencia a la hora de preguntarle a alguien tiempo atrás, porque todas las clínicas que tienen o se acaban de abrir, o el de hace un año, o el de hace 2 años, pero no tienen nadie que... Eso es lo que a mí más me sorprende de cuando yo tuve que abrir la clínica en Cádiz, que me citaron ahí porque no tenían información, o sea, me hicieron ir tras la presentación de que yo iba a abrir una clínica capilar porque no tenían idea de qué era esto. Porque es que no está visto como especialidad. Entonces, claro, a partir de ahí ya no hay más nada que hacer. Es decir, nosotros cuando ponemos la academia o cuando ponemos... la universidad, si bien puede decir que lo avala, no lo puede avalar porque no hay una especialidad. ¿Se entiende? Entonces, el problema está desde arriba de todo. Entonces, si no reconocemos la especialidad, si no categorizamos la especialidad, no le podemos enseñar a los médicos, no le podemos enseñar a las enfermeras, no le podemos enseñar a los auxiliares de enfermería y no podemos exigir nada. Exactamente. ¿Se entiende? Entonces, el problema está, esa tibieza que vos te referís, es porque es que no saben. No creo que haya maldad, es que yo creo que no saben cómo reaccionar. Vale, pero conmigo supieron muy bien cómo reaccionar. A mí me pidieron para abrir esta clínica lo que te puedas imaginar y lo que me puede imaginar para la otra de Cádiz. Entonces, yo creo que es... ¿Qué haría yo? Vale. Voy a decir qué haría yo. Yo elegiría un referente. Me refiero a funcionarios o puestos que pueden resolver esta situación. Elegiría un referente. Vamos a ver, muchachos, ¿quién lleva más tiempo? ¿Quién hizo más cirugía? Vamos a preguntarle a este tipo, ¿no? Claro. Lo más lógico. Y generaría unas reglas mínimas y básicas. Y una vez pues se saca un protocolo. Y ya está, yo lo veo muy simple. O sea, el problema está en que si yo ahora quiero abrir un colegio o una asociación de trasplante capilar, no lo voy a poder hacer. Claro.
Claro, y luego yo que lo veo como desde el punto de vista del paciente, como la cara B, esa es como la estandarizada de meterte en un marco legal que proteja esta actividad y proteja a los pacientes, pero luego también a nivel de paciente vemos tantas historias y de todas las reviews que vosotros mandáis, de todas las opiniones que mandáis, los privados que recibimos, hay tanta duda que claro, es súper complicado que una persona que lleva poniendo implantes capilares 4 meses sepa dar respuesta a todas las casuísticas diferentes que hay con respecto a las medicaciones de tratamientos capilares y con respecto a las intervenciones Bueno, que nos llegan cosas que hablan otros médicos o que dicen otros médicos, Sí, que es dicen verdad. otros personajes que no son médicos, que hablan sobre nuevos fármacos, sobre nuevas cosas, bueno, y que nosotros nos piden que opinemos, pero es que la verdad, creo que cada maestrito con su librito. Por eso nosotros también hicimos unas respuestas a todas estas cosas que hemos visto. Hay que tener mucho cuidado con eso. La gente, y inclusive hay otras personas que se dedican a la salud, pero que todavía no tienen la información suficiente para tomar decisiones correctas al respecto. Entonces esto es muy delicado. Estamos hablando a la gente sobre cosas que son muy particulares de cada persona, de la personalización. Entonces, uno puede dar contenido general, Sí. pero en lo particular tiene que ir cada persona y consultar al médico su caso en particular. Claro, de hecho nosotros de todas las preguntas de la gente que recibimos, siempre la conclusión y siempre la respuesta del doctor va a ser la misma. Antes de empezar el capítulo te decía que quería tratar un poquito el tema de la impotencia, porque dentro de las reviews que hacemos de hombres es la pregunta que tenemos más recurrente. Y pese a que él te va a dar la respuesta y te va a dar la explicación, su final de frase siempre va a ser el mismo. Oye, vente, te echo un ojo, miramos según la analítica, cuando vienes aquí tienes que hacerte una analítica, a ver bien cuáles son tus valores. Correcto. Y decir al respecto. Pero sin analítica previa ni saber qué le pasa exactamente a los sitios que nos han preguntado, qué pasa con los tratamientos capilares y la impotencia. No existe la impotencia, no es verdad. No hay ningún daño permanente con esta medicación. Ni los efectos buenos ni los efectos malos son permanentes. Por lo cual hay que continuar tomando la medicación para poder tener los efectos buenos. Y si uno cambia ligeramente la medicación o la suprime, todo vuelve a estar como estaba antes. Claro. El problema es que la gente habla de impotencia pero se olvida del tiempo. Se olvida que sigue envejeciendo. Se olvida que naturalmente sus hormonas siguen bajando. Es verdad. Entonces, claro. Todo es más fácil hacer un enemigo, que es el finasteride. No. Somos seres vivos y necesitamos un control constante. No hay impotencia. Eso se habla de castración. No, es imposible. No puede ser. Son cosas que no pueden ocurrir con esta medicación. Claro, y también el estrés al que estamos sometidos, que no nos damos cuenta de eso. Y eso lo estuvimos investigando hace una temporada, viendo cuál era el origen de este conflicto que parece histórico entre la parte de las medicaciones y de los tratamientos capilares y de la impotencia, y venía de la época de los gimnasios. Sí. De la época de los gimnasios y de las pastillas de los gimnasios, que la parte de testosterona, eso sí tenía como ese tipo de efecto adverso, y entonces se confundió un concepto con el otro y se entendió que toda la parte de tratamiento capilar tenía un efecto sobre sobre esa funcionalidad de los hombres, no sé cómo llamarla, pero... Claro. La libido. En realidad es exclusivamente la libido lo que más se ataca o se achaca al problema que puede producir esto. Ahora está de moda decirlo de la depresión, o etcétera. No, tampoco. Sí es verdad que puede producir una bajada de DHT y eso puede llevar a que la persona esté más triste, pero de ahí a que cometa actitudes o actos irreversibles es imposible. Hay que evaluar el paciente en su conjunto. Por eso siempre digo lo mismo. Hay que venir y tengo que ver al paciente, tengo que ver lo que me dice, se hace una entrevista, una anamnesis, y en base a eso, más los análisis, pues podemos tomar una decisión de qué tipo de paciente es y qué es lo que necesita. Claro, porque hablando de estrés y salud mental, también hemos visto muchos casos de muchos pacientes que la pérdida de pelo viene relacionada con esa parte. Sí. Eso también se ve aquí, ¿sabes? Entonces, por eso la parte del diagnóstico, en este caso la primera consulta gratuita, es tan fundamental, porque depende de la raíz de cuál sea tu problema, se te da una solución u otro. Si vas a una clínica en la que no tienes un doctor que te haga ese diagnóstico, te pida una analítica o te haga el seguimiento... sospecha. Claro, tu tratamiento va a ser el de todos los demás. No, pero igual tú tienes una depre y un embarazo. Me está llegando de gente conocida que están diciendo que la medicación no es tan importante, que la mesoterapia o las PRPs
tienen el mismo efecto. Y eso no es así, ¿eh? No es así. No nos confundamos, la medicación oral y tópica se debería llevar siempre, en la mayoría de los casos, y el inyectable, la PRP, la mesoterapia es un anexo, es un suplemento a la medicación oral y tópica. En ningún caso reemplaza la mesoterapia a la medicación oral y tópica, ¿vale? Es un complemento. Eso tiene que quedar absolutamente claro. No hay reemplazo de mesoterapia al tratamiento médico oral y tópico. Y luego que también pasa otra cosa que es gracioso, porque es como te hemos comentado aquí en la clínica, que cada una ya solo las que estamos aquí, solo las que trabajamos, cada una le funciona una cosa de manera diferente, ¿sabes? Esto como, bueno, hay gente que es más fan de las PRP porque le funcionan muy bien, hay gente que las mesos le van increíbles, igual a mí las mesos no noto tanto efecto, pero en la parte de la medicación, pues el serum me funciona mejor que las pastillas, o la mascarilla, pues entonces la cambia. Es verdad que el portfolio de productos que tienes aquí es tremendo, entonces es que encuentres tú tu combinación, ¿no? Que cambia mucho una persona a otra, pero tal y como está vendido desde que salieron todos lo de los implantes en Turquía, parecía que todo... Es todo para lo mismo, todo lo mismo para todo el mundo. Sí, y que Turquía vino aquí. Que es la parte que tú comentabas antes tan interesante, que es que ya no hay que irse a Turquía, que es que ahora tienes que sospechar de lo que te hagan aquí, porque no encuentras doctores que le den nombre a esas clínicas a las que acudes y en las que sabes que te van a operar, pero no sabes quién. Claro, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Lo que está pasando actualmente es que han vuelto como el tema de los dientes, ¿no? Con mega empresas, con fondos, etcétera, que pueden hacer muchos quirófanos a la vez con un solo médico. Yo puedo hacer 2 cirugías al día, 3 si son pequeñitas, una es lo normal, ¿vale? Y trabajando de estajo, que lo he visto yo. Sí, de 7 a 7. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay un médico y 6 cirugías. Sospechas. Raro, difícil. Yo creo que el médico está para supervisar, pero no para hacer. Y acá lo importante es que haga el médico, porque si no, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿Cómo? Es que hay tantas variables que pueden salir mal, que tiene que haber un médico, tiene que estar haciendo un médico. Claro, eso abarata los costes. Obviamente. Y obviamente, claro, es difícil competir en costes con un médico que no está. Totalmente. Si yo quisiera hacer 6 cirugías, tendría que poner otro médico más. Claro. Entonces ya no podría competir, ¿se entiende? Claro. Esa es la diferencia. Eso es el primer punto. Entonces, quiere decir que hay mucho personal no cualificado haciendo esa cirugía, auxiliares de enfermería y enfermeras. Bien, punto número 2. Vienen equipos del exterior. Ya Turquía no es tan rentable y los turcos están llenos de clínicas capilares. Ahora esa gente está buscando trabajo. Entonces se van a Alemania, se van a España, se van a República Checa, que son donde más calvos hay y que tienen más éxito o posibilidad de conseguir trabajo. Ahora, no lo sé, eso le tocará al Departamento de Inmigración ver cómo se paga eso y cómo se financia eso, y etcétera, y pues si pueden trabajar o no. Y bueno, esas son las cosas, ¿no?, que están ocurriendo actualmente, que son un poco desconcertantes para el paciente y que yo no le veo una solución inmediata ni posible. Pero claro, el problema, doctor, perdón que le interrumpa, es que el paciente no se entera si no le pasa algo realmente malo. Por ejemplo, no, claro. O sea, eso es que un paciente que está llamando al doctor que probablemente le haya pasado algo, porque claro, el doctor está ahí disponible siempre. Claro, pero es que por cierto, aprovechando de la llamada, tenemos atención por WhatsApp, ¿no? Que en algún momento surge cualquier duda, te doy mensajito y te dejas al equipo pendiente. Claro, que ha sido nombrar la impotencia y eso al teléfono, claro. O sea, no sabía que por ahí tenía que salir. No, pero es cierto, fuera de broma, que el tema es serio, es que no pasa nada hasta que pasa. Sí. Bueno, pero es que no pasa nada hasta que pasa. No, y las no pasa nada, ponte el labio que no sé qué tal. ¿Quién te lo pone? ¿Qué te mete? Sí. ¿Cómo te lo pones? Sí, el problema es que si ha salido el ejemplo de los dientes era perfecto. Yo, o sea, ¿cuánta gente se ha quedado con los dientes a medias? Porque ha cerrado la clínica, porque le ha cambiado un fondo, porque llegan compañías grandes internacionales que de repente compran 20 clínicas, las clínicas que era la clínica de Pepe, ahora es una clínica generalista y el que tenía el tratamiento con Pepe se ha quedado a la mitad. Y sin dientes, ¿se mueren? No se mueren.
por eso no salen los medios de comunicación. Claro. Ahora es grave, hombre, sí es grave. Bueno, y morirse también se han muerto, porque tienes ahí la ley Sara, que surgió de una chica que se hizo una liposucción con un doctor que contactó por Instagram. Ah, verdad. Fíjate de esa. Y lo que no sabemos de Turquía. Fue brutal. Y bueno, y de trasplante capilar, un señor en Asturias, que, es verdad, que también tuvo problemas y que es verdad que venía con patologías previas, pero se murió fue a raíz de la cirugía. Pero lo de las patologías previas es súper buen ejemplo, porque solo sabes si tienes patologías previas si le has hecho un historial clínico, tienes su analítica y tienes su seguimiento. Claro. Si no le ve un doctor, en ningún caso le va a saber si tiene historia previa o no la tiene. No hay que banalizar, sigue siendo una cirugía, sigue necesitando un tratamiento de anestesia previa, se sigue haciendo sedación, es decir, no hay que banalizarlo. Esto sigue siendo una cirugía menor ambulatoria, con sus riesgos. Y como siempre digo, cada vez que metemos en quirófano, tenemos más variables en contra que a favor. Y hay que saber mucho. Y se están haciendo las cosas muy mal. Se están haciendo las cosas muy a la ligera. Se están haciendo las cosas sin conocimiento. Se están destrozando zonas donantes. Se están dejando unas cicatrices irreversibles e irreparables en las zonas receptoras. Es decir, tengo una cirugía mal hecha, voy a repararla y no va a salir bien porque hay cicatriz de casi 3 o 4 milímetros. Es decir, que le han hecho con implanters muy grandes o puncheos muy grandes o muy juntos. Es decir, tiene sus secretos. No puede tirarse a operar ni un médico al año solo, ni un equipo que no es médico, porque no tiene el sentido común que tiene que tener para tratar a un paciente. Es una cirugía, muchachos, es una cirugía. Produce daños, produce cicatrices. Luego, no se puede llorar. Y no se puede decir que todos los trasplantes capilares son malos o que todos los tratamientos son malos. Si yo me automedico con finasteride y me va mal, o tengo un problema, no puedo decir que el finasteride es malo. Tengo que decir que hice las cosas mal yo. Claro. ¿Está claro? Claro, a mí me hacía gracia porque el otro día publicamos un demo de un vídeo. Yo llevo con tratamientos del doctor mucho tiempo y resulta que llegué y vi a un amigo y mi amigo me dijo: oye, es verdad lo que dices en el vídeo, tienes más pelo. Y digo, joder, y que es gracioso porque hay todavía como un punto de sorpresa, ¿sabes? O sea, lo dice y además es verdad que tiene más pelo. Y yo, joder, pues no llevo 5 años diciéndolo, ¿sabes? Que tal, que por no olvidarme de las mujeres, que también reciben muchas preguntas y muchas dudas en ese sentido. Y es verdad que a veces cuando lo pruebas parece ciencia ficción. Nosotras, tanto las que trabajamos en la clínica, todas hemos probado de todo. Y no, me hace gracia que sea como el gran desconocido el tema de los tratamientos para mujeres con lo efectivo que es. Muchos pacientes me dicen, pero ¿funciona la medicación? Claro. Es como una sorpresa, pero ¿se me vas a dar el escudo? ¿Funciona? Hay que probarlo 3 meses. Tú pruébalo 3 meses, mi tratamiento, y ya está, y no lo vas a querer dejar. Porque es la verdad, es la pura verdad. Y lo haces con un doctor que vela por tu salud. Totalmente. Es decir, yo cuando me quedé embarazada, lo primero que me dijo el doctor fue, córtalo. Ya está. Un doctor que lo que te quiere es vender, pues toma. No tome la medicación porque tengo que separar. Joder, pues no te lo tomes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces está viendo tu salud integral, global. Primero entonces, eso, claro. Y una de las preguntas que teníamos, que no quiero que se me pase, es si tú diseñas las medicaciones. Sí. Personalizo las medicaciones. Es decir, todos los octubres yo voy al congreso. Vengo del congreso, me pongo a rediseñar las fórmulas, me siento en enero cuando vuelven de las vacaciones con la farmacéutica nuestra, la farmacóloga, y rediseñamos todo otra vez. Son varios modelos de fórmulas posibles y en base a eso ya, que son fórmulas tanto de mesoterapias, son fórmulas propias, varios tipos de complejos que añado a las PRP, o son para alopecias autoinmunes, o son para alopecias androgenéticas, para la caída, para el pelo fino, para la rehidratación antes y después del verano. Es decir, son todas fórmulas propias y por eso es que no funciona todo tan bien. Y por eso es que muchas veces las PRP dicen, es que en otro sitio me la hice y me dolió un montón, o no vi tanto, pero me la hice acá y la verdad que a la semana me cambió la cabeza. Pues eso es combinar y personalizar. Lo que va bien y lo que tiene resultado es la personalización, no el producto en sí.
Más allá de que elegimos una excelente calidad de producto. Sí. Y la combinación de esos 39 componentes hoy que contiene la pastilla de loción, pues eso es lo especial. Claro, porque mucha gente pide directamente la formulación, ¿sabes? Pásame una foto de la etiqueta, sé que esto parece cutre e inverosímil, pero no os pasa. Pásame una foto de la etiqueta con los ingredientes. Da igual, aunque te pasara la foto de la etiqueta con los ingredientes, que por supuesto no lo hacemos porque bueno, forma parte del know-how, entiendo que es lógica aplastante, que forma parte de los 20 años que llevas tú trabajando en eso y que es tu trabajo. Da igual, porque mi receta no es la de ella. No, pero es que yo le puedo dar la fórmula, de hecho se las doy. Le doy la fórmula, pero es que quizás en los próximos 3 meses viene un cambio de estación y te tengo que cambiar todo. Claro. Es decir, ¿cuánto te puede durar eso que yo te di la fórmula? ¿3 meses? ¿6 meses? En algún momento tendremos que hacer algún ajuste. Porque hay cambios de estaciones, hay envejecimientos, hay cambios de dieta, hay viajes, hay gimnasios, todas esas cosas hay que adaptar al tratamiento médico. Esto yo siempre lo comparo, el gimnasio o el personal trainer. Conmigo están con un personal trainer, se olvidan, se ponen el short y van al gimnasio, ya está, a lo que él me diga. Claro. Pues eso es. Si vas al gimnasio, pues tienes que empezar a leer, tienes que empezar a estudiar y seguramente no lo hagas tan bien como un personal trainer. Claro, también la paciencia que va desarrollada con eso. Que a vuestras preguntas de cuánto tiempo desde que me opero, aquí damos tiempos orientativos y ahora sí quiero que me contestéis esa pregunta, pero antes de eso siempre, en el caso de tratamientos de mujeres, la verdad es que es bastante rápido, porque Sí. desde que empiezas el primer mes ya empiezas a notar un poco de cambio, pero para que el cambio sea integral, si todo el tratamiento que yo estoy tomando empieza aquí en la cabeza, pues hará falta que me crezca el pelo lo que me tarda en crecer para que se note que Sí, es de adentro hacia afuera, aunque el primer mes ya notas un cambio de textura, sí. pero es de adentro hacia afuera, es decir, el pelo nuevo será el diferente, las puntas no tanto, pero hay otras cuestiones cosméticas para apoyar eso. Claro, y entonces en el caso de los hombres, ¿cuál es el timeline de tiempos? Desde que viene. En 3 meses te puedo cambiar la cabeza. En un hombre es muchísimo más fácil. Diferente, es decir, la mujer cuando está hormonalmente estable es fácil. Vale. Cuando empiezan los desequilibrios hormonales o los virajes ya es un poco más difícil. El hombre es muy fácil. Yo al hombre, empezando inclusive con dosis muy bajas, en 3 meses le puedo cambiar la cabeza o recuperar una coronilla. Sí. Médicamente. Claro. ¿Vale? O sea, sin intervención. Sin intervención. Tengo una lista de pacientes que han suspendido la cirugía. Se han quedado muy contentos con el tratamiento médico y no han necesitado de cirugía. Para mí esos son los verdaderos éxitos. Claro, total. Claro. Cuando uno revierte las ganas de ir a cirugía, pues... Y luego ellos preguntan, vale, si tengo que hacerme cirugía, me hago cirugía, ¿cómo funciona? Desde que me la hago hasta que noto el cambio o me quedo bien, ¿cómo funciona? Si son las partes de la frente, alrededor de los 6 meses están contentos, aunque es el 50% del resultado final. Vale. Y si son las coronillas, necesitamos 9 meses a un año para ver el 50% del resultado. Vale. Hay una gran diferencia entre las partes de adelante y las partes de atrás, debido a que esta zona de la coronilla tiene una piel mucho más gruesa y requiere más tiempo para romper. Y son más esclavos de los tratamientos médicos, requieren más mesoterapias, PRP. Por eso creo que siempre cuando uno tiene que hacerse coronilla, intentar hacerla en verano, que fisiológicamente se afina la piel y el recambio es más rápido. Ah, vale, vale. Bueno, buen dato, para que no se os olvide. Luego, de todas formas, siempre se lo